estudiando la última semana del Señor Jesucristo antes de morir en la cruz, y estamos en Marcos capítulo 11. Vamos a estar en los versículos que van desde el 27 al 33. Marcos capítulo 11, versículos del 27 al 33. Dice así la palabra del Señor: Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirán: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que, respondiendo, dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces, respondiendo, Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Hasta aquí el pasaje en el cual vamos a estar en esta mañana. Y este pasaje, este punto, estamos ya a miércoles, ¿vale? Recordad que el martes el Señor, como estuvimos, echó fuera, ¿verdad?, aquellos que estaban comercializando en el templo. Pero este pasaje inicia el enfrentamiento final entre el Señor y el sistema religioso de Israel. Sabéis que comenzó el miércoles de la semana de Pasión y va a culminar con la crucifixión el viernes. A partir de este instante hasta el final del capítulo 12, donde nos adentraremos la semana que viene, nos habla de este enfrentamiento hasta que el Señor Jesucristo es crucificado. Y como estamos estudiando a lo largo del Evangelio, lo que estaba sucediendo era que los principales líderes judíos odiaban a Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, como estamos estudiando, iba en contra de la hipocresía, ¿verdad?, e iba también en contra del sistema legalista de obras de justicia que habían creado, engañando, ¿verdad?, a las personas y engañándose ellos mismos, totalmente separados de la palabra del Señor. Y aquí vemos cómo le hicieron, ¿verdad?, un reto, ¿verdad? Y este pasaje no fue provocado, fijaros, el Señor Jesucristo no había dicho nada, sino que, como vamos a ver, era porque el comportamiento del Señor Jesucristo les irritaba. Como vimos la semana pasada, hace 2 semanas, en el día anterior el Señor Jesucristo había entrado al templo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que había hecho en el templo? Había echado a todos los comerciantes, ¿verdad?, que estaban ganando y estaban teniendo ganancias de forma deshonesta y que hacían que se enriqueciesen los sumos sacerdotes Anás y Caifás. Esa expulsión del templo, como vimos hace 2 semanas, simbolizaba la corrupta religión judía. El pueblo de Israel, con sus dirigentes religiosos, se había totalmente apartado de la palabra de Dios. Y vemos
como ese incidente dio paso a esta confrontación que, como he dicho, sucede el miércoles. El Señor expulsa del templo a los mercaderes y entonces, fijaros, estos dirigentes niegan la autoridad del Señor Jesucristo para lanzar ataques sobre el templo. Fijaros, vamos a ir por un instante al Evangelio de Juan, en el capítulo número 2, los versículos del 13 al 18. Dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas, y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. ¿Y cuál fue la respuesta de los dirigentes judíos? Versículo 18. Y los judíos respondiendo y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Es decir, le estaba diciendo: ¿quién eres? ¿Con qué autoridad crees que tienes para poder expulsar del templo a estos comerciantes? Le negaban la autoridad. Pero vemos como el Señor Jesucristo, y como estamos estudiando a lo largo del Evangelio, su autoridad nos ofrece una prueba clara de que era el Hijo de Dios. La autoridad de Jesús nos muestra la deidad de Dios. Y lo hemos leído, lo hemos estudiado, ¿verdad? En numerosas ocasiones dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo enseñaba con autoridad. No solamente eso, sino que cuando el Señor Jesucristo a lo largo de su ministerio decía: tus pecados te son perdonados, estaba enseñando con la autoridad, no de un cualquiera, sino con la autoridad divina. ¿Por qué? Porque solo Dios puede perdonar pecados. De hecho, en Lucas capítulo 5, versículo 21, el Señor perdona el pecado de un paralítico y le dice a las personas que había, los escribas y los fariseos, comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Por qué pensaban que hablaba blasfemias? Porque solo Dios podía perdonar pecados. Y como ellos pensaban que Jesús no era Dios, pues entonces hablaba por medio de blasfemia. Y continúa ese pasaje de Lucas 5:21 y dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces vemos como el Señor muestra su autoridad, muestra su deidad a la hora de enseñar, muestra su autoridad a la hora de perdonar los pecados y muestra su autoridad, y lo hemos estudiado a lo largo del Evangelio, cuando muestra su poder sobre las fuerzas del infierno. Sabéis que el Señor Jesucristo en diferentes pasajes a lo largo de su ministerio público echa fuera demonios. Y entonces, por ejemplo, en Marcos capítulo 1, versículo 27, que estuvimos estudiando, dice: discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Entonces muestra su autoridad en la enseñanza, muestra su autoridad a perdonar pecados, muestra su autoridad a expulsar demonios y muestra su autoridad, que es sinónimo de su deidad, cuando habla sobre la salvación. Fijaros, Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 30. Aquí este pasaje, que muchas veces es mal interpretado, no se refiere a los que estén cansados del trabajo,
sino que se está refiriendo a aquellos que estén cansados porque no tienen a Cristo. Y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es decir, muestra autoridad en la salvación, y no solamente muestra autoridad en la salvación, sino que tiene plena autoridad sobre la vida y la muerte. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 10, nadie me quita, refiriéndose a la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Es decir, el Señor Jesucristo, a lo largo de todo el Evangelio, nos muestra su autoridad divina. El Señor Jesucristo es Dios, nos muestra su autoridad infinita y absoluta, y muestra su autoridad en perfecta sintonía, en perfecto acuerdo con la voluntad del Padre. El Señor Jesucristo, fijaros, a lo largo de todo su ministerio, nunca pide permiso a las autoridades judías, nunca pide permiso a los escribas, a los fariseos para enseñar. Él era la autoridad. Es decir, Él era Dios hecho hombre, era la máxima autoridad divina. Y eso, a esos escribas, a esos religiosos, les enfurecía. ¿Quién es este que va perdonando pecados? ¿Quién es este que va echando fuera demonios? ¿Quién es este que entra en el templo y expulsa a todos los comerciantes? ¿Qué autoridad tiene? Sus corazones, ¿verdad? Como estamos estudiando, estaban endurecidos. Eran enemigos de Dios. Y vamos a ver cómo este es un ejemplo del enfrentamiento, de la confrontación. Ellos querían que el Señor Jesucristo hiciese algo. ¿Para qué? Para poder condenarlo. Que encontrasen en él algún pecado, que encontrasen en él alguna falta para decirle, vas a ir a morir en la cruz. Y vamos a ver la confrontación. El primer punto va a ser la confrontación de los líderes religiosos. Dice versículo 27 y 28, la confrontación de los líderes religiosos. Dice el texto bíblico, volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Fijaros, el Señor y sus discípulos, sabéis que iban a Jerusalén, estaban el día y por la tarde volvían a la región de Betania, ¿verdad? Lo hemos visto ya desde el lunes y desde el martes. A la mañana, el miércoles, dice, volvieron entonces a Jerusalén. Estamos ya a miércoles por la mañana. Y el Señor Jesucristo dice, versículo 27, y andando él por el templo, es decir, vuelven a Jerusalén y el Señor Jesucristo vuelve a ir al templo. El mismo templo que, como vimos hace 2 semanas, había sido la gente expulsada de allí. Y dice que no solamente eso, dice que andando por el templo. Ya vimos que el templo tenía diferentes estancias
entonces el Señor Jesucristo estaba en los atrios del templo. Fijaros el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 23, para que podamos hacernos una imagen. Dice Juan, capítulo 10, versículo 23, Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. ¿Y qué hacía? Pues enseñaba, ¿verdad?, al pueblo. El Señor Jesucristo enseñaba al pueblo y anunciaba el mensaje del Evangelio. ¿Qué es el mensaje del Evangelio? Pues lo que estamos estudiando, ¿verdad?, a lo largo de todo el libro. Habló del pecado, seguramente. Habló de la locura de seguir una religión hipócrita, legalista, de la inutilidad de uno llegar a ser salvo por sí mismo, de la inutilidad de ganar la salvación por medio de obras, de la necesidad de humildad, de la necesidad de arrepentimiento, de la necesidad de tener un corazón contrito y humillado, y hablaría seguramente de la esperanza de que cualquier persona sin Cristo, que es enemigo de Dios, puede reconciliarse con Dios, pueden ser perdonados sus pecados y puede obtener la vida eterna. Y todo eso por el amor de Dios compasivo hacia cada uno de los pecadores. Todo eso hablaría sobre el perdón, hablaría sobre la entrada a la salvación, hablaría sobre la vida eterna y hablaría sobre la esperanza del cielo. Este es el mensaje del Evangelio, nuestra situación de pecado, nuestra esperanza venidera y cómo podemos pasar de ser enemigos de Dios a estar reconciliados con Dios únicamente por fe en la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Pero no basta solamente con una confesión, sino que es necesario creer. Y aquellos que creen, dice la palabra del Señor, perseveran hasta el fin. No basta con que un día decir, sí, yo creo en Dios, yo creo que Él murió en la cruz, ya tengo vida eterna y sigo viviendo como cualquiera sin Dios. Eso no es la salvación, eso no es ser salvo, sino que la salvación es que muero a los pecados y aunque continúo pecando, busco cada día ser más semejante a Dios. Esto hacía el Señor Jesucristo en el templo. Y dice que esa enseñanza, ¿verdad? Y fijaros, dice, vinieron a Él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. ¿Quién eran los principales sacerdotes? Pues probablemente era el sumo sacerdote actual, el anterior, y además otros sacerdotes que formaban parte de esos principales. Por otro lado, los escribas, que sabéis que eran la mayoría fariseos, y los ancianos. Y esta lista, esta enumeración es curiosa, porque si nosotros estudiamos a los tres grupos, por un lado los principales sacerdotes, por otro lado los escribas y por otro lado los ancianos, ¿sabéis qué? Que no estaban para nada de acuerdo entre sí. Los principales sacerdotes pensaban cosas totalmente contrarias a lo que pensaban los ancianos. Es decir, no eran grupos afines, eran grupos que estaban enfrentados doctrinalmente. Pero fijaros qué curioso que aunque no estaban de acuerdo entre ellos, estaban totalmente de acuerdo y había totalmente unanimidad en eliminar a Jesús. Por eso se acercan los tres grupos. ¿Con qué finalidad? Aprender, ¿no? Sus corazones estaban endurecidos como el corazón del faraón. La única finalidad era desacreditar al Señor Jesucristo delante del pueblo. Y por eso le hacen esta pregunta, para buscar desacreditarlo y tener algo para que el pueblo lo
condenase y pudiese morir y eliminarlo y ya olvidarse de entenderme para ello esa mala pesadilla. Y le hace la siguiente pregunta: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y la segunda parte de la pregunta: ¿y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Era un ataque. Esta pregunta era un ataque. Los líderes judíos enfrentaban un dilema. Por un lado, los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Pero ¿qué sucedía? Que no hallaban nada, ¿verdad? Todo el pueblo estaba absorto oyendo las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, se negaban a renunciar a su plan de atrapar al Señor para desacreditarlo públicamente, con la esperanza de que esa trampa pudiera ayudarles a conseguir apoyo para sus intentos asesinos. El Señor, estos escribas, estos fariseos sabían que esa autoridad el Señor había afirmado que era dada directamente de Dios. Por lo tanto, lo que ellos creían cuando le iban a hacer esa pregunta, que él respondiese: esta autoridad me es dada de Dios, y ellos, ante el pueblo, poder acusarle de blasfemia. Y la consecuencia de blasfemar era la ejecución. Esto era la realidad para ellos. Esto era lo que ellos querían, que el Señor les contestase rápidamente: esta autoridad me viene de Dios. Ellos ya lo sabían, pero querían que lo dijese públicamente para poder ejecutarlo. Pero fijaros cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, hemos visto la confrontación. En segundo lugar, vamos a ver la respuesta. Dice el texto bíblico, los versículos del 29 al 33. Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Jesús como un verdadero profeta. Así que, respondiendo, dijeron a Jesús: no sabemos. La respuesta del Señor Jesucristo evade por completo el intento de ellos de atraparlo. Él los atrapó, es decir, ellos querían atrapar a Jesús, pero fue Jesús quien con su respuesta atrapó a ellos. Fijaros, os diré, pero os lo voy a decir haciendo una pregunta. Y lo que hace esta pregunta es desenmascarar la hipocresía de ellos. ¿Por qué? Porque ellos lo sabían. Ellos hacen esta pregunta, pero ellos sabían y ellos habían visto y sabían que el Señor Jesucristo afirmaba que su autoridad provenía de Dios. Hacían esa pregunta aún sabiéndolo. No estaban buscando conocimiento, sino que, como he dicho, estaban tratando que el Señor lo dijese en público para poder atraparlo por blasfemo. Pero fijaros, el Señor le hace esta respuesta: ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y eso puso a estos principales sacerdotes, a estos escribas y a estos ancianos entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista
era el precursor más popular del Mesías. Juan el Bautista era el mayor profeta que había habido hasta la época. Fue elegido por Dios. Y fijaros que anunciaba, predicaba el arrepentimiento, preparando el terreno, ¿verdad?, para la venida del Mesías. Y cuando hablan del bautismo de Juan, no se está refiriendo al hecho del bautismo por inmersión, sino que esta frase se está refiriendo a su predicación, a su enseñanza, a cuando llamaba al pueblo a que se preparase, a que se arrepintiese, y cuando Juan afirmó de que Jesús era el Mesías. Eso significa la frase el bautismo de Juan. Cuando el Señor Juan anunciaba que Jesús era el Mesías. Entonces, cuando Cristo desafió a los dirigentes con esta pregunta, el bautismo de Juan, es decir, la enseñanza de Juan, lo que Juan anunciaba, la predicación de Juan, el decir Juan que iba a venir el Mesías, el decir Juan que yo soy el Mesías, ¿eso que es algo del cielo o es algo de los hombres? Estos principales estaban en un gran dilema. ¿Qué hicieron? Fijaros, se retiraron y discutían. Dice versículo 31. Entonces ellos discutían entre sí. ¿Qué querían? Salir del problema. A ver si damos una solución, porque menuda pregunta. No han pillado. ¿Por qué? Porque si decían del cielo, no tendrían respuesta para la inevitable pregunta que Cristo haría a continuación. ¿Por qué no los creéis? Si decís que las enseñanzas de Juan son del cielo, ¿por qué no me creéis? Pero si decían que eran de los hombres, ¿qué iba a suceder? Que iban a echarse a lo alto al pueblo. Porque iban a decir, vosotros, los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos, que sois la representación del sistema religioso de Israel, estáis diciendo que nuestro admirado Juan, el profeta, no estaba profetizando cosas del cielo, sino que era toda una invención de él mismo. Estaban entre la espada y la pared. Si afirmaban que era enseñanza de Dios, Jesús le iba a decir, pues creer lo que Juan anunció. Si decían que era enseñanza de los hombres, el pueblo se echaba contra ellos, iba a tener fatales consecuencias. De hecho, fijaros en Lucas, en el capítulo 20, versículo 6, en el pasaje paralelo dice, hablando de esto, dice, y si decimos de los hombres, la consecuencia iba a ser que todo el pueblo los iba a apedrear, porque todo el pueblo creía que Juan el Bautista era profeta. Entonces, ¿cuál fue su respuesta? No sabemos. Sí que lo sabían. Sí que lo sabían. Ellos sabían que la autoridad venía de Dios. Sí lo sabían. Pero no querían que se rompiese y que se quebrajase todo su sistema legalista, hipócrita que habían creado. Estaban viviendo, entenderme la expresión, de lujo. Ahora se nos va a desmontar el chiringuito que tenemos montado. Entonces ellos, respondiendo, y dijeron, no sabemos. Y fijaros qué respuesta le da el Señor Jesucristo, versículo 33, la segunda parte. Y vamos a ver, en tercer lugar, la condenación. Dice, entonces, respondiendo, Jesús les dijo, tampoco yo os digo, ¿con qué autoridad hago estas cosas? La respuesta de ellos fue silencio. Cuando dijeron no sabemos,
Pero el Señor, fijaros qué respuesta les da. Esto que aparentemente es que el Señor elude el entrar en polémica o el decirle la respuesta. Algunos podrían decir, está omitiendo la información. No, ellos sabían que el Señor hacía todas esas cosas con la autoridad dada por Dios. El Señor, con esta respuesta, cuando dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas, el Señor está poniendo fin al debate y el Señor lo está condenando. Lo está condenando eternamente. Habían tenido delante a Dios Hijo, pero su corazón estaba endurecido. Habían tenido durante 3 años delante de sí la oportunidad de enseñar, de aprender. Habían visto los milagros que había hecho el Señor Jesucristo para afirmar que Él era Dios. Había proporcionado una amplia prueba en todos los sentidos en su enseñanza a la hora de sanar enfermos, perdonar pecados, como hemos visto. Había mostrado, como dice Marcos capítulo 1, versículo 1, que Jesús era el Mesías. Y ellos, ¿qué pasaba? Lo habían rechazado. El Señor ya no les iba a dar más información. Habían rechazado a Cristo. Habían rechazado la salvación. Habían rechazado la luz y la luz se la habían apagado. Y es que la paciencia de Dios tiene un límite. Aquellos que de forma continua rechazan a Cristo. Aquellos que tienen un corazón endurecido y rechazan continuamente las enseñanzas de Cristo, y no solamente las rechazan, sino que van en contra de las enseñanzas de Cristo, dice la palabra del Señor, que serán abandonados a la oscuridad. Lo vemos, ¿verdad? Ya en el Génesis. Fijaros en Génesis capítulo 6, versículo 3. Dice la palabra del Señor, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Y sabéis lo que sucedió? Que vino el diluvio. No hubo más oportunidad. A través del profeta Jeremías, en Jeremías capítulo 11, versículo 7, Dios le profetiza al pueblo de Israel y le dice, sois unos desobedientes, ya no tenéis. Y fijaros, dice, porque solamente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy. Oíd mi voz, por tanto, así ha dicho Jehová, versículo 11, y aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir. Clamarán a mí, fijaros, y no los oiré. El mensaje del Evangelio, como vemos, ¿verdad?, continuó predicándose. De hecho, el día de Pentecostés, miles de personas fueron salvas. Aún hoy el mensaje del Evangelio sigue predicándose, ¿verdad? Aunque algunos lo alteran, lo adulteran, lo minimizan, pero gracias a Dios se sigue predicando el Evangelio. Y aún hoy personas pasan de muerte a vida. Pero a estos dirigentes endurecidos no tuvieron más oportunidad. Estaban condenados para siempre. ¿De quién? La respuesta, ¿de quién era la autoridad? ¿Con qué autoridad hace estas cosas? ¿Quién te dio autoridad para hacer estas cosas? La hemos respondido, ¿verdad?, a lo largo del sermón. La autoridad dada por Dios
la autoridad única que Jesús poseía para decir o hacer lo que Él quería. Pero ¿qué sucede? Que esta autoridad, ¿a quién fue delegada? A los apóstoles, ¿verdad? Fijaros, vamos a ir por un instante a Lucas, capítulo 9, versículo 1. Ya estamos terminando. Lucas, capítulo 9, versículo 1. Dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad. Es decir, la autoridad que Dios le había dado al Padre, que el Padre le había dado al Hijo, perdón. El Hijo, ¿verdad?, la delega ¿en quién? En los apóstoles. Y le dice: les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y ellos tuvieron, ¿verdad?, esa autoridad para hacer señales, maravillas y milagros. Pero ¿qué sucede? Vamos a ir por un instante a Tito, capítulo 2, versículo 15. ¿Esa autoridad de los apóstoles quedó en ellos? Sí, en cierta manera. Ellos tenían una autoridad para hacer milagros, para hacer señales. Pero fijaros, la autoridad se ha transmitido, ¿para qué? Para predicar la verdad del mensaje del Evangelio a todos los cristianos. Y hoy podemos predicar y podemos enseñar el mensaje del Evangelio con la misma autoridad que el Señor. Esta autoridad no porque lo esté diciendo yo, porque la palabra del Señor es verdad. Por eso, fijaros, aquí Pablo le escribe a Tito. ¿Quién era Tito? ¿Era un apóstol? No. ¿Quién era Tito? Una persona como tú y yo, ¿verdad? Un anciano de la iglesia. Y le dice: esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Entonces, cuando predicamos el mensaje fiel del Evangelio, lo hacemos con la misma autoridad que tenía el Señor Jesucristo. Aunque Tito no era apóstol, sin embargo, se le ordena predicar la sana doctrina con autoridad. Los creyentes hoy en día podemos confiadamente predicar con autoridad la verdad revelada de Dios. La realidad más importante, como conclusión, en este mundo perdido, en este mundo caído y pecador, es la verdad divina. La única manera en que la gente puede oírla, la única manera en que la gente puede escuchar la verdad de Dios es a través de nosotros, a través de los creyentes. Por eso somos instrumentos, embajadores, instrumentos de Dios, en los cuales Dios nos ha dado su Espíritu y nos ha confiado su palabra para predicarla y exponerla con autoridad. Pues que el Señor nos ayude a ser fieles predicadores de la palabra de Dios. Amén.